Segunda de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Señor, obra por medio de esta palabra a cada persona que escuche este mensaje, que sea tu poder, tu unción, Señor, aplicándolo en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, quedamos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el poder y la guía del Espíritu Santo. Amén. Amén. Listo, hermanos, pueden sentarse. El sermón se llama, como dice la primera parte de la cita, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? John Hill dice, ¿qué asociación, confederación o acuerdo de pacto pueden tener los santos, que son el templo de Dios, con los ídolos o sus adoradores? No más que el arca del Señor tuvo con Dagón o Dagón con el arca, el cual cuando fue llevado a su templo y puesto junto a él, el ídolo se cayó y parte de él se rompió en pedazos. No hay acuerdo, hermanos, entre Dios, entre el templo de Dios y los ídolos. Por eso, hermanos, el cristianismo verdadero siempre se va a oponer a la unión de las religiones, al ecumenismo, al sincretismo religioso, al catolicismo romano, que es un templo lleno de ídolos, es una religión que adora ídolos, al paganismo y por supuesto a la religión mundial y a todas sus fiestas, hermanos, que lo único que hacen es una mezcla entre lo santo y lo profano, unas más profanas abiertamente, como el Halloween que estamos en estos días, la Navidad, hacen una mezcla entre el templo de Dios y los ídolos, o la Semana Santa, entre otros. Pero no hay ningún acuerdo de Dios, no hay ningún acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Hoy vamos a ver 3 capítulos, hermanos. En el primer capítulo vamos a hablar de los ídolos. En el segundo capítulo vamos a hablar del templo de Dios. Y en el tercer capítulo, ¿qué acuerdo hay entre los dos? ¿Qué acuerdo hay entre los dos? Los ídolos, hermano, primer capítulo, los ídolos. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, hermanos? Hermanos, el Señor siempre, siempre ha advertido contra los ídolos. El primer y el segundo mandamiento los condena tajantemente, tanto a los ídolos como a la idolatría. Hermanos, eso es algo que todo cristiano sabe. Cristiano que no tenga claro esto, pues hermanos, o sea, son de las cosas más elementales que sabe un cristiano. Eso fue también una de las razones, no la única, pero sí una de las razones que se separó el protestantismo del catolicismo romano en tiempos de la Reforma Protestante. Hermanos, todo cristiano sabe que Roma es un templo lleno de ídolos. Amén. Por tanto, no pueden ser cristianos, no pueden ser llamados verdaderos cristianos. Amén. Dios condena a los ídolos, hermano. Dios aborrece los ídolos y la idolatría. Y advierte a su pueblo a no tener dioses ajenos, a no ir tras esos dioses. El primer mandamiento condena tener dioses ajenos. Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Delante de mí. Y eso es básicamente lo que hace Roma. O sea, casi que esto se aplica es más. O sea, la idolatría Dios la condena en aquellos que se llaman su pueblo y aquellos que no. Pero es que aquí dice, delante de mí. Es como que ponen al Dios verdadero y delante de ese Dios verdadero ponen otros dioses. El segundo mandamiento condena ya la práctica de tener esos ídolos, que es la idolatría. Ahí siguiente, en Éxodo 20, del 4 al 5, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, hermanos. Entonces, hermanos, condena tener ídolos, condena tener dioses falsos, dioses ajenos, pero por supuesto eso me lleva a practicar la idolatría, porque es rendirle honor a esos dioses ajenos que han puesto delante del Dios verdadero.
El Señor, hermanos, siempre advirtió al pueblo contra los ídolos. En Éxodo 23:13, por ejemplo, dice: y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis. O sea, no pronuncie, no los nombre para honrarlos, ni se oirá de vuestra boca. El Señor siempre le decía al pueblo que no se fueran en pos de los ídolos de las naciones, de los otros pueblos, de los pueblos vecinos, de los paganos. Dice, por ejemplo, en Deuteronomio 6, 14 al 15: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. O sea, el ecumenismo hace esto, hermanos. Pone dioses al lado del Dios verdadero y dice que no pasa nada, que está bien, que todos adoran finalmente al mismo Dios. El ecumenismo es la unión de varias religiones, falsas religiones, con la supuesta religión verdadera, para decir que es el mismo camino finalmente al cielo. El Señor incluso, hermano, les decía a su pueblo, a los israelitas, que debían derribar todos esos altares idolátricos cuando entraran y poseyeran la tierra. En Éxodo 34, del 13 al 16, por ejemplo, dice esto: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de Aserá. María es una representación de esa Aserá. Es la Aserá moderna, es la reina del cielo moderna. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán. Eso hace el catolicismo romano: ofrece sacrificios a sus dioses, a María, a los santos, e invitan, cual ramera, como la describe la Biblia, a que adoren esos dioses. Y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Cuando hacen las novenas en honor a María, ahorita en diciembre las van a hacer, el 8 o el 9 de diciembre, en Navidad, todas esas cosas. Dicen: y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Cuando un cristiano verdadero quiere unirse en yugo desigual con la hija de un pagano o la hija de un idólatra, como es el catolicismo romano, está haciendo exactamente esto. Dice: harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Me acordaba del cancionero cristiano, ¿no? Se casó con una idólatra y hoy ya lo vemos, lo que es, adorando esos dioses falsos. Hermano, Dios condena, aborrece. Tal vez es el pecado que mayor aborrece el Señor, por eso está de primero y de segundo. Es terrible ese pecado. No hay comunión, no hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Así no se puede servir al Señor. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis, aquí habla de las riquezas, pero eso es aplicable para cualquier otro Dios que pongamos delante del Señor. No se puede servir a dos señores. Roma no puede servir al Dios verdadero, porque sirve a muchos otros señores. Debemos, hermanos, guardarnos de los ídolos, como dice la Biblia, y seguir al Dios verdadero. Sabemos que el Hijo de Dios, dice 1 Juan 5, 20, 21, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Él es el único Dios verdadero. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Amén. Y estamos, hermanos, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Amén. Dice: este es el verdadero Dios. Amén. Porque nuestro Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y sigue diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Está diciendo: mire, cuando usted se afirma en esa verdadera roca, en Cristo, en el Hijo de Dios, en el Dios verdadero, usted debe guardarse de los ídolos. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén, dice. Amén. Hermanos, Israel fue en pos de los ídolos.
aunque se llamaba pueblo de Dios, aunque invocaba el nombre de Jehová de los ejércitos, se fue siguiendo a otros dioses. Israel servía también a dos señores. En Reyes dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses. Estaban poniendo dioses ajenos delante del Dios verdadero. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Eso hace hoy la iglesia, hermano. Eso hace hoy Roma, sobre todo. Israel, en tiempos de Acab y Elías, fue en pos de Baal. Por eso Elías le dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ponían dioses ajenos delante del Dios verdadero. Estaban poniendo a Baal al nivel del Dios verdadero. Y no sabían qué camino escoger. Estaban entre dos caminos. Ellos sirvieron a Baal y también sacrificaron sus hijos a Moloch. Jeremías 32:35. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino el pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Es abominable para Dios la idolatría. Es terriblemente abominable. No hay ningún acuerdo. No podemos ceder en nada con los idólatras, hermano. Israel se prostituyó ofreciendo sus hijos a los demonios y a los ídolos de Canaán. Dice el Salmo 106, 37 al 39. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Eso hacen hoy los falsos creyentes que mandan a sus hijos en estas fiestas a que se disfracen, sabiendo que eso es en honor a Satanás, hermano. Hermano, hay hasta católicos idólatras que entienden eso, es increíble. Y los cristianos no entienden una cosa tan elemental, hermano. Pasan sus hijos por fuego. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, los ídolos de todo este mundo, hermanos. Y la tierra fue contaminada con sangre. Eso lo vemos, hermanos. Eso son maldiciones y juicios. La idolatría trae juicios, hermano. Juicios a una nación. Entre una nación más idólatra, más perversidad sexual hay. Eso lo dice Romanos 1. Como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se olvidaron del verdadero Dios, siguiendo a sus ídolos. Se lo dice en Deuteronomio 32, 16, 18. O sea, les dice, ustedes se olvidaron de mí. Mire cómo primero los reprende y después les dice que se olvidó de él. Se los voy a leer. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Eso es toda la falsa cristiandad, pero sobre todo el catolicismo romano. La gran apostasía que describe la Biblia está ya en cabeza de Roma, del papado, y es un templo y es una sinagoga del diablo, hermano, allá donde Satanás tiene su trono, como dice Apocalipsis 2. Hermano, pero en la iglesia, a partir del Nuevo Testamento, también dentro de la iglesia, muchos fueron en pos de los ídolos, nos dice la Biblia. En Apocalipsis 2:14 nos muestra que en la iglesia de Pérgamo practicaban la doctrina de Balaán fornicando con los ídolos, hermanos. Les dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto se cumple, hermano, cuando mandan a celebrar Navidad, cuando mandan a celebrar Halloween, cuando mandan a celebrar Semana Santa. En todas esas fiestas sacrifican, hermano, hacen eventos, fiestas. Hacen lo mismo que Aarón hizo cuando con el becerro de oro dijo, esto es fiesta de Jehová, pero tenían el becerro al lado.
Así dicen los cristianos, no, esto es por el cristianismo, la cristiandad, pero tienen el becerro al lado, hermano. Los ídolos, María, el árbol de Navidad, el pesebre, se rinden ante esas cosas, hasta les hablan, hermano. También en la iglesia de Tiatira toleraban la doctrina de Jezabel, que es la doctrina de Roma, y también allá fornicaron con los ídolos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Yo le decía a unos hermanos el jueves, yo no puedo decir yo no celebro Halloween, y allá en la empresa hacen la fiesta Halloween, reparten comida y usted ahí sí come. Es lo mismo que en Navidad, hermanos. Yo sé que ellos lo tenían claro, no los estoy regañando porque ellos lo tenían claro, sino que me apasiono diciendo esto. Hermanos, pero también lo hacemos en Navidad. Ay, no, que mi mamita me mandó la natilla, que era la de la novena, que no sé qué. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado, hermano, con esas cosas. Tengamos cuidado. Hermano, el mundo sigue falsas religiones, siguen a falsos dioses, siguen a dioses falsos, ídolos. En Oriente hay miles de ídolos. Los ídolos de Oriente creo que son como 3000, una cosa así. El horóscopo también rinde a los ídolos, los que les encanta leer el horóscopo. Yo sé que aquí en la iglesia no, pero rinden honor, como dice allá, no sé, me parece que no me acuerdo si la leí hoy, ahorita, rinden honor al ejército del cielo, al ejército del cielo, como hacían los allá, que el Señor les reprendía a los israelitas que no hicieran eso. Otros rinden honor a Moloch. Moloch es también conocido como el dios estado, hermano. Moloch, ofrecen sacrificios a Moloch, el dios estado. Muchos lo relacionan al estado con Moloch. Y la iglesia muchas veces sigue a otro señor. La falsa iglesia no sigue al Dios verdadero. El inconverso, hermano, el pagano, el de cualquier religión, el falso creyente, Roma, son morada de ídolos inmundos, hermano. Esa es la realidad, hermano, y eso, así nos lo describe la Biblia. Amén. Todo aquel que no ha sido libertado por Cristo y que mora el Espíritu Santo es guarida de demonios. Puede que a unos se les note más que a otros. Puede que no sean como el endemoniado gadareno, pero al final de cuentas ahí no mora el Espíritu Santo, y si no mora el Espíritu Santo, mora los demonios, hermano. Roma tiene dioses ajenos, se lo he dicho. Adoran a los ídolos, María, a los santos, al Papa, a un falso Cristo, a un falso Padre, a un falso Espíritu. Roma papal, hermano, ustedes lo saben, por eso, porque es la mayor apostasía que podemos ver, quitó el segundo mandamiento. Todos lo sabemos. Vaya al decálogo romano de la iglesia católica romana y no existe el segundo mandamiento que yo les leí, el de no te harás imagen. Y en cambio agrega santificar las fiestas para seguir haciendo idolatría, para hacer fiestas idolátricas en honor a sus ídolos, hermano. O sea, le agrega doble pecado, hermano. Mire lo que dice J.C. Wright. El romanismo es un gigantesco sistema de adoración a la iglesia, de adoración a los sacramentos, de adoración a María, de adoración a los santos, de adoración a las imágenes, de adoración a las reliquias y de adoración a los sacerdotes. Esto es, en pocas palabras, una gran idolatría organizada, hermano. Eso es Roma. Es una vergüenza seguir a los ídolos. Hoy lo cantamos en el Salmo 97:7. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Amén. Hermanos, es una vergüenza. Y los idólatras, y hay que decirlo tajantemente, nadie que muera practicando la idolatría, siendo un idólatra, va a heredar el reino de los cielos. Dice: los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros,
los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No existe ninguna posibilidad, hermanos, que alguien muriendo con las prácticas de la Iglesia Católica Romana, practicando el catolicismo romano, me vengan a decir que de pronto está en el cielo, hermano. No existe esa posibilidad, hermanos. No existe, hermano. Saquémonos esas falsas esperanzas, porque la Biblia claramente lo dice, hermano. Hermano, pero sabe que por la gracia de Dios, Dios va a exterminar la idolatría de su pueblo. Sofonías 1:5. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. El Señor va a exterminar la idolatría de su pueblo. Es más, el Señor va a exterminar la idolatría del mundo, hermanos. Lo dice J.C. Wright. Dice, un día llegará el fin de toda la idolatría. Perdón. Un día llegará el fin de toda idolatría. Su condenación está señalada, hermanos. Su destrucción es segura. Ya sean en los templos paganos o en las supuestas iglesias cristianas, la idolatría será destruida en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces se cumplirá plenamente la profecía de Isaías 2:18. Quitaré totalmente los ídolos. Entonces también se cumplirán las palabras de Miqueas 5:13. Haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Amén. Bendito sea Dios, porque va a derribar a todos los ídolos, hermanos. Porque los ídolos son nada al final de cuentas. Y como ellos son quienes los siguen. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Hermano, esas imágenes, es terrible, no solo la abominación, sino la ignorancia de esta gente, hermano. Cargando un yeso, hermano. Cargando esos yesos. Y esos no oyen, no ven, no hablan, no palpan, no sienten. Pero ¿sabe qué, hermano? Ellos, semejantes a ellos, son los que los hacen. Porque son ciegos, son sordos, no hablan, no palpan, no sienten espiritualmente. Son iguales, hermano. Vamos al segundo capítulo, hermanos. El templo de Dios. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hermanos, los creyentes verdaderos somos morada de Dios, dice la Biblia. Somos templo del Dios viviente porque Él vive en nosotros. Amén. Él vive en su tabernáculo, Él vive en su templo. Dice John Hill, vosotros sois templos del Dios viviente. Dice, los corintios, les está hablando a los corintios, tanto individual y como iglesia de Cristo incorporada, son templo del Dios viviente. Tanto cada creyente individual que verdaderamente había nacido de nuevo, como la iglesia en general de Corinto, eran templo del Dios viviente. Así como el templo de Salomón fue construido sobre lo alto, en el monte Moriah, así la iglesia está edificada sobre una roca, la más alta que podemos ver, más alta que todos los hombres, los ángeles, los cielos, y fuera del alcance de hombres y demonios para destruirla. El material del templo en Jerusalén era madera de cedro y piedras preciosas, labradas y preparadas de antemano. Así, los materiales de la iglesia de Cristo son los que nacen de semilla incorruptible, comparables a los cedros, y son piedras vivas, labradas y preparadas por el Espíritu y la gracia de Dios, y puestas y unidas entre los santos. El templo de Salomón era majestuoso y esplendoroso. Estaba recubierto por dentro de oro puro.
expresando la gloria interior de la iglesia de Cristo, la cual es gloriosa también por dentro, más gloriosa, teniendo al Señor mismo por gloria en medio de ella. La iglesia de Cristo puede ser comparada también con el templo por la firmeza de sus cimientos y pilares. Es decir, el templo de Salomón tenía unos grandes cimientos físicos. La iglesia puede ser comparada con ello porque Cristo es el fundamento de la iglesia. Por eso la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Aquel templo, el de Salomón, era santo, apartado para el culto y servicio a Dios. Como la iglesia de Cristo es santificada por el Espíritu de Dios, edificada como casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales de oración y alabanza a Dios. La iglesia de Cristo es el templo de Dios, es su casa donde Él habita. Pero no solo es el templo de Dios, es el templo del Dios viviente. Es decir, porque el Dios viviente tiene vida en sí mismo, da vida espiritual y eterna a su pueblo, y se opone y es opuesto a los ídolos de los gentiles, que no tienen vida, que son representaciones de hombres muertos, y no pueden dar vida ni gozo verdadero, y al contrario, llevan a la muerte eterna esos ídolos. La evidencia de que los santos, la iglesia de Cristo, es el templo del Dios viviente, es, como dice ahí, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Esa es la evidencia de que somos templo del Dios viviente. Pero hermano, no es que Él va a habitar y a andar entre nosotros simplemente por su omnipresencia, como hace en el mundo, que Él está en todo lugar. No es de esa manera únicamente, ni por su omnipotencia, que sustenta el mundo con la palabra de su poder. No solo por eso, hermano, sino por su espíritu y gracia, por su presencia espiritual y llena de gracia, dando favores a su pueblo por medio de las ordenanzas y esperando las promesas que hay en las Sagradas Escrituras. Hermano, esto denota, que dice habitaré y andaré entre ellos, denota la comunión que a Dios le complace brindar a su iglesia o pueblo, y esa gracia presencial con ellos, mientras son peregrinos aquí y llegan a la gloria celestial. Así como Dios estaba con los israelitas en el tabernáculo, mientras iban por el desierto hacia Canaán, así está en su templo, es decir, en su iglesia, mientras llegamos a la Canaán celestial. Él anda con nosotros, como en su corte, palacio o en su jardín, donde tiene placer, deleite y cuidado de nosotros, hermano. Un escritor judío, referenciándose a Levítico 26:12, dice: andaré entre vosotros como en el jardín del Edén, oh paraíso, y no tendréis miedo de mí. Es la presencia de Dios con su pueblo aquí y no en el más allá. Aquí se refiere a la presencia de Dios. Habitaré y andaré en medio de ellos, se refiere a acá mientras somos peregrinos. No se está refiriendo a cuando estemos también en la presencia de Dios, pero no se refiere a ese momento. Dice: y seré su Dios. No como el Dios de la naturaleza, es decir, en el que todos saben que hay un Dios, y Dios de la naturaleza, sino como el Dios de toda gracia, hermanos. De la gracia, del pacto de gracia que nos da entrada al Padre por medio de Cristo, y es la mayor felicidad de la cual podemos disfrutar, hermano. Dice después: y ellos serán mi pueblo, su pueblo especial, amado con un amor especial, a quien otorga bendiciones especiales, hechos un pueblo dispuesto por la gracia poderosa de Dios. Entonces, hermanos, vosotros sois templo del Dios viviente. Hermanos, creyentes individualmente, yo les decía, somos templo de Dios. La Biblia nos lo dice. En 1 Corintios 3, 16, 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Está hablando a las personas. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Está hablando individualmente allí. También nos dice que somos templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, somos templo del Espíritu Santo, templo de Dios. Bueno, ¿quiénes? Los verdaderos cristianos.
los odres nuevos, hermano, porque somos un nuevo tabernáculo, un nuevo templo, un nacido de nuevo, aquel que es una nueva criatura pero en Cristo Jesús, aquel que tiene un corazón regenerado, aquel que tiene un nuevo espíritu morando en él, aquel que es santo, verdaderamente santo, es decir, apartado, viviendo en pureza. Hermanos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Es usted templo del Dios viviente? ¿Ya nació de nuevo? Porque si no, por más de que no se le manifieste lo que se le manifiesta al endemoniado gadareno, usted es un templo lleno de ídolos finalmente. Usted adora a otro Dios, a un falso Dios. Usted no ha ido al Dios verdadero. Debe arrepentirse, debe nacer de nuevo. Pero hermanos, no solo los creyentes individuales somos templo del Dios viviente. La iglesia como cuerpo es el templo de Dios. La Biblia también nos lo menciona así. La menciona la iglesia como el edificio, como la morada de Dios, como templo santo en el Señor. En Efesios 2, 20 al 22 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, mire, está diciendo que la iglesia es un edificio, pero no de estos, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, hermano. Somos un templo santo, la iglesia como cuerpo, hermanos, porque Él habitará en medio de nosotros. Dice también Cristo que Él está donde dos o tres están reunidos en su nombre. La iglesia también la describe como la casa de Dios en Hebreos 3 del 5 al 6. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, es decir, sobre la iglesia, la cual casa somos nosotros, el cuerpo de Cristo, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La Biblia también se describe como casa espiritual, lo dice Pedro, acercándonos a él. Mire, lo dice el mismo Pedro, que el católico romano pone como la roca. Mire lo que dice Pedro: acercándonos a él, piedra viva, la roca, desechada ciertamente por los hombres, para Dios, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, los creyentes como cuerpo espiritual somos templo de Dios. Aquellas iglesias, estoy hablando de iglesias que tienen una verdadera comunión con Dios, con Cristo, en donde el Espíritu obra verdaderamente allí, no donde están muertas, donde hay muerte y podredumbre. Allá no hay templo de Dios. Allá, ¿sabe qué es lo que pasa? Que Cristo está a la puerta, hermanos. No hay comunión con esas iglesias. Dios libre a esta iglesia de eso, hermanos. Que seamos desechados, que seamos desgajados. Es allí, iglesias donde se honra al Señor, hermanos. Donde Cristo, les decía, está dentro y no está a la puerta. Cuando empezamos a imponer doctrinas y mandamientos de hombres, como hacían los fariseos, y como hoy hacen muchas iglesias, tristemente, reformadas, hermano, Cristo está a la puerta, hermanos. No está dentro, no hay comunión. Por eso hay muerte y podredumbre, hermanos, en esas iglesias. Las iglesias verdaderas, que son templo espiritual, templo de Dios, son iglesias santas, puras, que viven en santidad. No son, hermanos, los templos construidos con manos humanas, como cree el catolicismo romano. No es el edificio, no son las catedrales, no son las piedras, hermanos. Es cuando los creyentes están reunidos, cuando hay un cuerpo junto, hermano, que camina en pos del Señor. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios
y ellos serán mi pueblo. Hermanos, pero la Biblia también dice que Cristo es el templo. Cristo, como Cristo es el templo. Lo describe como el santuario y tabernáculo de Dios. En Ezequiel 37, 26 al 27, da esa profecía que se cumple cuando Cristo viene. Dice, y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo. Y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. Hermano, pondré mi tabernáculo. En Juan 2, 19 al 21, dice que ese templo que es Cristo, el tabernáculo de Dios con los hombres, como dice Apocalipsis 21, iba a ser levantado al tercer día, y Cristo lo especifica claramente. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él es el templo, Cristo es el templo. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Mire la profecía de Ezequiel cumplida acá. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Cristo el tabernáculo con su pueblo. Cristo el templo con su pueblo, que también es templo de Dios. Hermanos, el Señor andaría en medio de su pueblo. Dice Levítico 26, 11 al 12, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, hermanos. Mira, hermano, porque el Señor hace eso, mi morada en medio de nosotros, dice, mi alma no os abominará. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo no reina en su corazón, que verdaderamente es morada del Espíritu Santo. Dios abomina esa alma, dicen las Escrituras, porque Dios está airado con el impío todos los días, hermano. Hermano, por tanto, los creyentes genuinos no se unen a los ídolos, hermanos. Como Josué y su casa, ¿recuerdan? Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y mire, esto lo conocemos todos. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces los creyentes genuinos no se unen a los ídolos. Josué se los dejó claro. Ustedes si quieren váyanse allá con los dioses de los amorreos, de los paganos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, no puede haber cristianos idólatras. No existe eso. Lo que existe es un falso cristiano que es idólatra, pero no es un verdadero cristiano. No puede existir un cristiano verdadero practicando el catolicismo romano. Ah, que podemos salir de allá, sí, hermano. Yo salí de allá y aquí creo que la gran mayoría salimos de allá. Pero salimos de ella como pueblo del Señor. Amén. Salir de ella, pueblo mío. Amén. No puede haber cristianos practicando la idolatría. Puede que por ignorancia lo hagan un tiempo, como muchos de nosotros. Pero ya sabiendo, hermanos, está mal que se unan con ellos a los ídolos, celebrando fiestas en honor a otros dioses y metiendo a Cristo allá en la mitad, poniendo dioses ajenos delante del Señor. Hermanos, los creyentes genuinos no se pueden unir a los ídolos. Como Israel en tiempos de Samuel. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová. Si de verdad lo quiere hacer, usted que dice que cree en Jesús, quite todos esos ídolos católicos. Quite todos esos ídolos de su casa, de su vida, de su corazón. No se incline ante ellos, no los honre, no les sirva, no haga sacrificios.
si en verdad quieres servir al Señor. Amén. Y dice más adelante, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová, hermanos. Y sirvieron solo a Jehová. Como Josías y el pueblo en tiempos de la reforma de Josías. Y quitó a los sacerdotes. Eso está en Segunda de Reyes. Si quiere vaya. Segunda de Reyes 23 del 5 al 7, hermanos. Segunda de Reyes 23, 5 al 7. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, mire, a los signos del zodiaco, mírelos, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Aserá fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén. Eso deberían hacer las iglesias católicas, hermano. Si de verdad dicen que sirven a Cristo, saquen allá esos ídolos, saquen a María, rompanla, hermanos. Así es. Y quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo. Miren, sigan buenos ejemplos. Esto es un buen ejemplo. Amén. Y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Aserá, hermano. Le hacían carpitas a Aserá, hermano. Eso hacen en esas tiendas, en todas esas tiendas que venden ídolos, hermano. Le hacen sus cositas, ¿no? ¿Cómo es que llaman esas? Sus bisuterías, todas estas cosas. Estampitas, todas estas cosas, medallas, artesanías, de todo, hermano, ropa, todo en honor a María y a sus santos. Hermanos, debemos hacer como Efraín. Ellos deberían hacer como Efraín. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Hermanos, debemos, la iglesia y siempre nosotros también, como los fieles en Pérgamo, en medio del trono de Satanás. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. O sea, vivimos en medio de Babilonia. En el trono, allá está el anticristo, hermano, de turno. Vivimos en medio del trono de Satanás. Pero ¿sabe qué, hermano? Debemos retener, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, hermanos. Hagamos como los que se negaron a conocer las profundidades de Satanás en Tiatira. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, está hablando de la doctrina de Jezabel, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Hermano, no, eso es terrible, hermano, no nos cabe, hermano. Las profundidades de Satanás, lo que se respira allá en el Vaticano, hermanos. Hermanos, mire, hermano, usted no me puede decir que usted es católico romano, que usted adora ídolos, que usted adora a María, pero también adora a Jesús. Que es que no adora a María, sino que solo la honra. Vaya a un diccionario y mira a ver si no son sinónimos. Adorar, venerar es la misma cosa. Y honrar. Hermanos, no me diga eso, no le creo por las escrituras, porque dejar los ídolos es una señal de una verdadera conversión, como los de Tesalónica, porque ellos mismos cuentan de nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, hermano. Somos templo del Dios viviente. Y sigue diciendo, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Hermanos, no solo por esto, es una promesa de Dios que a su verdadero pueblo lo va a limpiar de sus ídolos.
Por tanto, a Roma no es pueblo de Dios, porque no los limpió de sus ídolos. No los ha limpiado, hermano. No los va a limpiar. ¿Sabe cuándo va a ser limpiada Roma? El día que la destruya, hermano. Amén. Es una promesa de Dios, hermano, que va a limpiar de los ídolos a su pueblo. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, hermano. No hay acuerdo, hermano, con ellos. No hay acuerdo. Tercer capítulo, hermano. ¿Qué acuerdo hay entre los dos? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Creyentes e inconversos, hermano, somos de reinos diferentes, hermano. Somos de reinos diferentes. Ellos sirven a dioses ajenos. Nosotros servimos al Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo. Servimos a amos diferentes, a señores diferentes, opuestos entre sí, hermanos. Es que ellos no son medio amigos. O sea, miren, Cristo no tiene concordia con Belial, dice, ahorita les voy a leer. Y cómo nosotros, la iglesia puede tener concordia con los hijos de Belial, hermano. No puede haber concordia. Nosotros servimos al único Dios verdadero, hermanos. Al Señor de gloria. Ellos sirven a otros señores, a ídolos, a dioses falsos. Leamos en 2 Corintios 6, voy a leer del 14 al 18 todo el contexto. No hay comunión entre ellos y nosotros. Por eso el Señor condena la unión con ellos, hermano. Toda unión con ellos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo, la cita base, hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Mire, sigue diciendo, por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo. No hay que tocar lo de ellos. Eso es inmundo, hermano, como la lepra. Inmundo, si no se quiere contaminar, no lo toque. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, el Señor advierte acá, en estas citas que le acabo de leer, todo este contexto, de no mezclarse con los incrédulos, de no unirse en yugo desigual con ellos. Arranca diciendo eso con los incrédulos, verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cómo, hermanos? Voy a primero explicar un poco esto. Hermanos, la Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. En las relaciones establecidas, esto es de Matthew Henry, no es bueno, hermano, porque somos de reinos y caminos diferentes. Los hijos de Dios deben unirse a los que lo son también, pues hay más peligro de que el mal perjudique al bien, que el bien al mal, hermano. No nos unamos en un negocio, no hagamos negocios con ellos, no nos unamos en un matrimonio, en irnos a unir en un matrimonio. Claro, hermanos, ya sabemos que hay excepciones, aquí lo hemos explicado. Conocemos de Cristo y el otro no conoció de Cristo. La Biblia dice que si él consiente vivir, eso ya es problema de él. Pero mientras tanto, hermano, no. Mientras tanto no podemos unirnos en yugo desigual, porque somos de reinos diferentes y vamos a tener problemas. Tampoco nos unamos en amistad y trato. Aunque no podemos evitar por completo ver, oír y estar con ellos, no debemos elegirlos como nuestros amigos íntimos. Usted no puede tener como confidente a un inconverso, a un idólatra. No podemos, hermano. Que es que su mejor amigo es alguien del mundo. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Si usted tiene comunión con esas personas y son sus confidentes, sus mejores amiguis y todas esas cosas, usted va a estar contaminado y va a terminar mal o contaminada. Que el mejor amigo, que el confidente,
Hermano, guardémonos de las conversaciones con ellos, no nos unamos en yugo desigual con ellos, no nos congraciemos con ellos. Hermanos, pero también en la comunión religiosa, en sus servicios idólatras, en su culto falso, en cualquier abominación no nos podemos unir a ellos. No confundamos la mesa del Señor y la mesa de los demonios, la casa de Dios y la casa de Rimón, un Dios falso. Por eso Navidad, Semana Santa, no, vamos a hacer una oración conjunta, toda la cristiandad, y vamos a invitar a los musulmanes, vamos a orar por la paz mundial. No, hermano, nosotros como cristianos podemos hacerlo solos, y debemos hacerlo solo como pueblo de Dios. Oramos, hermano, claro que oramos. Toca orar por los gobernantes, lo que sea, por la salvación, porque no nos pongan tantos reyes tiranos, lo que sea, hermanos. Pero ¿por qué tenemos que unirnos en yugo desigual con ellos? Ellos están pidiéndole a otro. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué acuerdo Cristo? ¿Qué comunión Cristo con Belial, hermano? ¿Qué concordia Cristo con Belial? Hermanos, eso es una mezcla corrupta, hermanos. Es absurdo. Mire, aquí le voy a mencionar 4 cosas de unirnos con ellos en yugo desigual. Es absurdo, hermanos. El yugo desigual. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, hermano. No podemos. Es como cuando usted pone a arar un buey y un asno. No van en yugo desigual, no van a poder. Es para sembrar, o cuando se siembran clases de grano y se mezclan, hermano. Qué absurdo pensar unir la justicia con la injusticia. Mezclar la luz con la oscuridad. El fuego con el agua. Yo le agregaría el agua y el aceite. Los creyentes son justos, los incrédulos injustos. Los creyentes son luz en el Señor, los incrédulos están en tinieblas. ¿Qué comunión pueden tener estos juntos? Cristo y Belial son contrarios el uno al otro. Tienen intereses y propósitos opuestos. Es imposible que haya concordia o acuerdo entre ellos, entre Cristo y Belial. Es absurdo, por tanto, pensar en enrolarse bajo ambos, bajo Cristo y Belial. Si el creyente tiene parte con un incrédulo, mire lo que está tratando de hacer, trata de unir a Cristo y a Belial, y eso no se puede, porque no hay concordia entre Cristo y Belial. ¿Por qué, hermanos, también está mal? Porque deshonra la profesión cristiana. Los cristianos son, tanto por profesión como realmente, templo del Dios viviente. Como leímos, verso 16. Dedicados y empleados para el servicio de Dios. El Señor prometió en nosotros, en el pueblo de Dios, residir, morar, caminar, tener una relación especial, cuidarnos, ser nuestro Dios para que nosotros seamos su pueblo. No puede haber acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Los ídolos son rivales de Dios por el honor. Y Dios es un Dios celoso, lo dice el segundo mandamiento. Y no dará su gloria a otro, hermano. Unirse con los idólatras, hermano, es muy peligroso. Verso 17, es muy peligroso. Corremos el peligro de ser contaminados y ser rechazados definitivamente. La exhortación es a salir de en medio de ellos. Está en el verso 17, salir de en medio de ellas, pueblo mío. Mantenerse a la debida distancia, hermanos, debemos estar separados. Y como les decía hace un momento, debemos evitar como evitaríamos una lepra o una peste por el temor al contagio. ¿Quién puede tocar la brea y no ser untado por ella? Debemos tener cuidado de contaminarnos conversando con aquellos que se contaminan con el pecado. Es la voluntad de Dios si esperamos ser recibidos y no rechazados por Él. Hermanos, y además de eso, es una vil ingratitud hacia Dios, hermano. Dice en el verso 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es ingratitud, hermano, unirnos a ellos, por los favores y promesas que Dios nos ha dado a los creyentes. Dios prometió ser un padre, ellos serán sus hijos e hijas. Hay mayor honor y felicidad que esto, hermanos. Escúcheme bien, hermanos.
cuán ingrato es si aquellos que tienen esta dignidad o felicidad se degradan y degradan mezclándose con los incrédulos e idólatras. Así retribuimos al Señor, oh insensatos. Eso todo lo está diciendo Matthew Henry. Hermanos, cierro comillas. No podemos mezclarnos. No podemos, y ya llevándolo más a la idolatría, porque es de lo que se trata hoy el sermón, de la idolatría. Hermanos, como dice 1 Corintios 10:21, no podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Imagínense un culto entre un cura y un pastor, compartiendo después la cena. Eso es lo que están haciendo, literalmente bebiendo la copa del Señor y la copa de los demonios a la vez. Oh no, yo voy a misa, eso no pasa nada. Usted está participando de esa mesa de los demonios. Cuando usted entra a una misa, ay, que es que el bautismo de mi sobrino. No, hermanos, no participe de esas cosas. No participemos de esas cosas. Mire, hermanos, les voy a leer algunas frases también de J.C. Ryle. En tiempos como estos, hermanos, cuando algunos están dispuestos a separarse para ir a la iglesia de Roma, y eso lo vemos hoy harto, y muchos cierran sus ojos a su verdadera naturaleza y quieren que nos reunamos con ella, en tiempos como estos mi propia conciencia me reprendería si no advirtiera claramente a los hombres que la iglesia de Roma es una iglesia idólatra y que si se unen a ella se estarán uniendo a los ídolos, hermano. Eso es lo que hace alguien que hace eso, hermano. Eso es lo que hacen todos estos pastores que van allá y le besan la mano al Papa, que van y le cantan fuera de eso al Papa, que firman acuerdos, ¿cómo se llama eso? Declaraciones conjuntas. Hermanos, mire, le voy a decir algo, otra cosa que dice, esta es un poquito más larga, pero es tremenda, hermanos. Hermanos, advertimos a los hombres que se cuiden de cualquier inclinación hacia la iglesia de Roma. Cuando la idea de Dios contra la idolatría se nos revela tan claramente en su palabra, hermano, es que no puede haber duda de eso. Es que, o sea, hermano, es tan literal, todo lo que ellos hacen es tan específico como la Biblia lo describe. Por tanto, es el colmo del capricho unirse a una iglesia tan impregnada de idolatría como la iglesia de Roma. Entrar en comunión con ella cuando Dios dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. O buscarla cuando el Señor nos advierte que la abandonemos, convertirnos en sus súbditos cuando el Señor clama, escapa por tu vida, huye de la ira venidera, porque ella va a recibir las plagas y el que está allí va a recibir parte de sus plagas. Los que predican deben clamar en voz alta y no callar, hermanos. No permitir que ninguna falta cortesía les silencie con respecto a las herejías de la época. Los que escuchan deben tener los lomos ceñidos con la verdad y sus mentes llenas de claras ideas proféticas en relación con el fin que llegarán a todos los adoradores de ídolos. El fin del mundo se avecina y la abolición de la idolatría se acerca. Hermanos, ¿es momento de aproximarse a Roma? No, hermanos. ¿No es más bien tiempo de alejarse y mantenerse al margen para no vernos envueltos en su caída? Porque va a caer, ¿quiere recibir de sus plagas? No, hermanos. Es momento de mitigar y atenuar las múltiples corrupciones de Roma y negarnos a ver la realidad de sus pecados. Es negarnos a ver lo evidente, hermanos. No hay comunión con el Papa, hermano, no hay comunión con esa iglesia. Amén. Hermanos, más bien debiéramos ser doblemente celosos a cualquier tendencia a romanizar la religión. Amén. Doblemente cuidadosos a evitar la connivencia con cualquier traición contra Cristo. Y doblemente dispuestos, hermano,
a protestar, porque somos protestantes, contra la adoración antiescrituraria. Repito, eso lo sigue diciendo J.C. Wright, que debemos recordar que la destrucción de la idolatría es cierta y por tanto debemos cuidarnos del catolicismo romano, hermano. Bendito sea Dios por hombres que hablan así de claro, hermanos. Pero hoy no, es otra rama de la cristiandad, es parte del cuerpo de Cristo. Hermanos separados. Hermano, es tremendo. Hay más cosas. Mire, y aquí hay una frase que me encantó, pero la voy a leer todo. Lo sigue diciendo él en otra parte. Hermano, y eso está pasando hoy más que nunca. Empezó a pasar allá, en esos tiempos, estaba empezando a pasar. Ha estado en marcha por mucho tiempo un exitoso proceso de desprotestantización. Decir que la reunión con Roma sería un insulto para nuestros reformadores martirizados es ser muy suaves, hermano. O sea, sí es un insulto, pero eso es ser muy suave. Hermanos, sería un pecado y una ofensa contra Dios, hermanos. Antes que se reúnan con la idólatra iglesia de Roma, preferiría, dice él, ver mi amada iglesia perecer y destruirse en pedazos, hermano. Tremendo esto. Mejor morir que volver a ser papista, hermano. Amén. Mejor morir que volver a ser papista. Amén. No soy profeta, dice él. No sé hacia dónde nos dirigimos, pero al paso que van las cosas, es bastante factible que dentro de pocos años, mire, la iglesia de Inglaterra, y eso se cumplió, se una a la iglesia de Roma. Quizá la corona de Inglaterra descanse una vez más sobre la cabeza de un papista. Allá están. Quizás se repudie formalmente el protestantismo. Allá ya lo hicieron hace rato. A los verdaderos creyentes, los fundamentalistas. Se repudie el protestantismo. Eso lo vienen haciendo hace mucho tiempo. Al fundamentalista, eso es repudiar al protestantismo, porque el protestantismo era fundamentalista, hermano, por el fundamento de los apóstoles y profetas. Hermanos, quizá un obispo católico romano presida una vez más el palacio de Lamberty. Quizás se diga misa una vez más en las abadías de Westminster y de San Pablo. Todos los cristianos lectores de la Biblia deberán abandonar. O sea, dice, por tanto, si eso llega a pasar, dice él en esos tiempos, todos los cristianos lectores de la Biblia deberán abandonar la iglesia de Inglaterra. O bien aprobar la adoración de ídolos y convertirse en idólatras. O se aparta o usted es un idólatra. Dios nos conceda que jamás lleguemos a semejante estado de cosas. Bueno, pero a este paso es bastante posible. Vivimos en una época en que la iglesia de Roma camina entre nosotros con fuerzas renovadas y jactándose que pronto recuperará el terreno perdido. Se nos están presentando, escúcheme bien, constantemente falsas doctrinas de las formas más sutiles y falaces, hermano. Hermanos, que Dios nos libre de la idolatría papal. Amén. Que Dios nos libre. Mire, este hombre, ustedes ya saben quién. Hace unas semanas, hace poquito, esta semana, delegó a otra persona para que predicara, porque él estaba viajando, él le gusta viajar harto. Estaba viajando, descansando. Entonces, estaba allá y delega a una persona, y la persona da una enseñanza un miércoles. Y termina con una oración de Francisco de Asís. Termina con una oración de Francisco de Asís. Y él después va y escucha el sermón y felicita a aquel hombre por el sermón. Mejor morir que volver a ser papista, hermano. Que Dios nos libre de la idolatría papal. Que Dios nos libre de unirnos a Roma en su ecumenismo. Oremos por nuestros familiares, hermanos, conocidos, compañeros de trabajo. Prediquémosles, digámosles que abandonen los ídolos para que no reciban parte de las plagas de Roma, porque van a ser condenados eternamente. Que salgan de ahí, no es que sigan ahí. Ay, qué chévere que está allí, pero él ama al Señor también. No, hermanos,
Salid de ella, pueblo mío. Pero hermano, también oremos por la iglesia cristiana en general. Que no toquemos lo inmundo. Que no, porque vamos a recibir de sus plagas. Que no nos untemos. Que sea como lepra, hermanos. Eso es. No toquéis lo inmundo. Así lo dice la Biblia. Que Dios levante una iglesia fiel y celosa. Porque mejor es morir que volver a ser papista. Somos templo del Dios viviente. No podemos tolerar los ídolos. No podemos unirnos con los idólatras en sus abominaciones. No hay ningún acuerdo con ellos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán su pueblo, a los que Cristo rescató con su sangre y limpió de todas esas idolatrías, hermanos. Esos somos el pueblo de Dios. Él andará y habitará en medio de nosotros. No toquemos lo inmundo. Él nos limpió y nos lavó con su sangre preciosa para que nosotros vayamos y la pisoteemos, hermanos. No hagamos eso, hermanos. Mejor morir que volver a ser papista, hermanos. Amén. Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos, Señor. Guárdanos, Señor. Guarda esta iglesia, Padre. Guárdanos, Señor. Hay vientos ecuménicos por todos lados. Guárdanos, Señor. Guárdanos. Danos el discernimiento, Señor. Señor, mejor llévanos antes, Señor. Guárdanos. No nos vayas a dejar, Señor. No nos vayas a soltar. Danos el celo que necesitamos. Danos el celo que necesitamos. Limpia a tu pueblo. Guarda de la idolatría de esta iglesia. Guarda de la idolatría. Tú has prometido a tu pueblo limpiarlo de todas esas abominaciones. Guárdanos de contaminarlos. No hay acuerdo con ellos. No hay acuerdo entre la luz y las tinieblas. No hay concordia entre Cristo y Belial. No hay acuerdo del templo de Dios y los ídolos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.